Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al tercer conversatorio de diversidad en salud digital en el marco de las jornadas de informática en salud organizadas por el Hospital Italiano. Muchas gracias a las personas que organizaron estas jornadas que están saliendo increíbles. Muchas gracias por el espacio. Ya sabemos que generan muchísimo trabajo detrás y estamos muy orgullosas también de poder participar acá. Nos presentamos nosotras rápido. Nosotras somos Denise Levy, Melanie Casarino, Juliana Colucci, Agustina Briatore. Somos las 4 especialistas en salud digital. Hemos transitado la maestría en informática en salud, también hemos recorrido la residencia, tanto en el sector público o privado, depende de la trayectoria, pero de informática en salud o de sistemas de información en salud. Somos un equipo interdisciplinario, Denise es psicóloga, Melanie es enfermera, yo soy socióloga y Agus es pediatra, así que bueno, eso es más o menos cómo está compuesto el equipo. Nosotras este equipo nació en el año 2019, en el primer conversatorio, pedimos un espacio para conversar sobre temas que nos hacían ruido y que veíamos que no estaban siendo tan tratados capaz en la disciplina. Empezamos en el primer conversatorio hablando de brecha de género y ahí nos constituimos como grupo. Nuestro nombre al principio era Género e Informática en Salud. Así se llamó nuestro primer conversatorio. Empezamos hablando de conceptos generales como para poder introducir un poco el tema, la diferencia entre sexo, género, orientación sexual, que son cosas que a veces se tienden a confundir. Y después mostramos un poquito más de datos sobre cómo es la situación en nuestra disciplina, la situación de la brecha de género y cómo estamos representadas las mujeres o las personas que no somos varones cis en el campo laboral, en los campos académicos que vos tenemos. Y bueno, nos dimos cuenta que los productos en informática generalmente tienen capaz algún sesgo que viene dado por la conformación de los equipos. Entonces, bueno, pudimos debatir en equipo, pudimos sacar algunas conclusiones sobre qué podemos hacer o qué temas son importantes tratar. Entonces, hacia el segundo conversatorio, el año pasado, tuvimos un espacio de nuevo que incluimos el tema de la interseccionalidad. Pensamos que el género como categoría para analizar las diferencias entre las personas nos queda chico porque las personas estamos constituidas por un montón de otros factores que también determinan nuestro lugar en el espacio social y también forman parte de nuestra identidad como personas y tienden a asignar roles también en los campos laborales. Entonces, bueno, en el segundo conversatorio empezamos a hablar de otras categorías, no solamente de género. Invitamos a especialistas que nos vinieron a hablar de los desafíos de la identificación de personas transgénero en los sistemas de información en salud y de los determinantes sociales de la salud y cómo la tecnología puede llegar a reproducir la inequidad que existe en la sociedad. Bueno, nos quedó resonando esta idea de interseccionalidad y lo importante que es no pensar el género aislado, sino tener en cuenta también estos otros factores que pueden llegar a generar desigualdades. Entonces decidimos cambiar un poco el sentido o ampliar un poco el alcance de los objetivos de nuestro grupo y entonces nos cambiamos de nombre, pasamos de género e informática en salud a diversidad en salud digital para hacer un poco también más inclusivo el paraguas. Y entonces este año nos propusimos también hablar un poco sobre lo que es la inclusión laboral, que era uno de los temas que salió en el primer conversatorio en 2019, dentro de las cosas que las personas que se acercaron a ese conversatorio querían empezar a charlar, a hablar y les preocupaba de alguna forma. Podemos hacer un acercamiento, Juli, a los conceptos que vamos a estar tocando hoy. Perdón, sí. Bien, hoy vamos a hablar, vamos a escuchar muchas veces estas 3 palabras que a veces no son tan claras o nada, no las usamos indistintamente y nos pareció que por lo menos un pequeño acercamiento al concepto teníamos que hacer. Diversidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad? De todas esas características, rasgos,
cositas que de alguna forma nos hacen únicos, úniques, que van conformando nuestra identidad. ¿Sí? La palabra diversidad la podemos usar en conjunto con otras cosas, como diversidad sexual, diversidad funcional, diversidad neurológica, etc. La palabra inclusión suele venir de la mano de la palabra diversidad, ¿sí? Sin inclusión no podemos aprovechar la diversidad de las personas, para decirlo de alguna forma, y es la manera en la que nosotros podemos reconocer esas características que nos hacen únicas, y podemos potenciarlas a través de incluir a las personas en distintas situaciones, ámbitos, etc. Y hoy vamos a hablar también de cupo laboral. ¿Por qué de cupo laboral? Porque, bueno, justamente queríamos ver cómo podemos incluir a la diversidad de las personas en nuestros trabajos, en nuestros espacios de trabajo, básicamente. Y el cupo es una estrategia, es una herramienta que se suele utilizar por lo general a nivel estatal o a nivel de algunas organizaciones que permiten reconocer, incorporar a estas personas que por lo general, potencialmente, fueron excluidas históricamente, ¿sí? Socialmente, etc. Es lo que se llama en la literatura una estrategia, una forma de discriminación positiva o una política de acción positiva, porque justamente a través de mostrar o potenciar eso que nos hace diversos, incluimos a estos grupos de personas a través de este espacio específico de cupo laboral. Doy la palabra para presentar a las charlas que vamos a tener hoy. Bueno, un poco con estas ideas, lo que armamos para este año, para seguir justamente desde esta interseccionalidad, abriendo ese paraguas de temas que nos convoca. Hoy en la agenda tenemos a la Fundación Integrarte y vamos a tener a Martín y a Valeria hablándonos de inclusión laboral, accesibilidad y el desarrollo profesional de personas con discapacidad. Después vamos a estar con Luciana Taborda de Contrata Trans, que nos va a contar qué es el programa Contrata Trans y cómo participar. Y finalmente va a estar Jackie Celis de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contándonos la experiencia de búsqueda y contratación de personas diversas en salud digital. Así que ya para comenzar vamos a presentar a la primer charla. Ahí vamos a estar con Valeria Rocha Bartaburu, que es desarrolladora de software, además de trabajar como desarrolladora en Despegar, es estudiante de ingeniería informática en la Universidad de Buenos Aires, es mentora de Introducción a la Programación en Fundación Integrarte, también forma parte de organizaciones como las de Sistemas y DALAT, que es Desarrollo Accesible Latinoamérica, y trabajan ahí también fomentando la diversidad en Haití. Y también lo tenemos a Martín Di Lucio, que es fundador y director de la Fundación Integrarte, ahí ya los tenemos. Martín es consultor en accesibilidad digital y actualmente trabaja como consultor de implementaciones técnicas de accesibilidad también en Mercado Libre. Así que muchas gracias por estar acá y les pasamos la palabra para que nos puedan contar. Bueno, muy bien. Hola, bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio, gracias a todas las personas que se están sumando también hoy a hablar este tema súper importante. Bueno, vamos a estar compartiendo un poco sobre estos temas con Martín, sobre nuestra experiencia. Bueno, ya nos presentaron, mi nombre es Valeria Rocha, como comentaron, yo trabajo hace 3 años como desarrolladora de software en Despegar, estudio en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, formo parte de mi querida fundación, como digo siempre, Integrarte, donde brindamos capacitaciones con perspectiva de accesibilidad en tecnología para personas con discapacidad sobre todo. Y bueno, también nos acompaña por ahí Martín. Acá estoy. Bueno, ya nos presentaron, hacemos rápidamente nuevamente la presentación. Primero agradecer por la oportunidad de estar compartiendo la experiencia de Vale y la experiencia mía y la experiencia de Integrarte en este tema de la diversidad, de la inclusión y en el ambiente de IT, el ambiente en el cual compartimos experiencia quienes formamos parte de Integrarte, así que bueno, contar un poco acerca de eso. Como
Como comentaban, soy profesional en accesibilidad, actualmente trabajo como consultor, y actualmente en lo que es Mercado Libre, y también miembro de DALAT Comunidad, que es una comunidad de profesionales de accesibilidad de Latinoamérica. Y ahí dejamos también los contactos, y sobre el final también, por si quieren hacer alguna pregunta y no hay tiempo, o quieren desarrollar algún tema más puntual, nos pueden contactar por esos medios sin drama. Bueno, vamos a comenzar. Bien, bueno, hoy lo que queríamos un poco era desmitificar la palabra así discapacidad. ¿Sobre qué hablamos? Porque a veces tenemos un poco por desconocimiento, quizás un poco por miedo, algunos sesgos, algunos prejuicios, y para comenzar a desmitificar esta palabra, es importante que pensemos en qué nos referimos cuando hablamos de la palabra discapacidad, ¿sí? Si habláramos en un sentido estricto, sería una falta o limitación de alguna facultad física o mental que va a imposibilitar o dificultar el desarrollo normal de la actividad de una persona. Y acá aparecen palabras importantes, ¿no? Como la falta, la limitación, y aparece la palabra normal. Entonces, nosotros pusimos una alerta en esta definición, ¿sí? Porque acá está tocando el término normalidad, ¿sí? Y la discapacidad, como nos gusta decir, no es un impedimento, sino que se va a volver un impedimento cuando el entorno es el que sea accesible, ¿sí? Y el impedimento va a poder tener distintos grados, va a poder ser, digamos, parcial, total, pero es importante remarcar que vamos a ser discapaces en relación a un criterio que es la normalidad. Y este criterio está establecido por la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí hay que hacer un alto en esa definición. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas que tenemos discapacidad, quizás si nos enfrentamos a algunas barreras, se nos va a imposibilitar o dificultar nuestra inserción plena en la sociedad, ¿sí? Y poder desarrollar cualquier actividad, ¿sí? Pero en sí la discapacidad no es el impedimento, sino, como dije, las barreras que se nos van apareciendo, presentando en el desarrollo profesional o de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Bueno, y la discapacidad también va a poder ser de distintos tipos, ¿sí? Podría ser permanente, temporal, situacional, ahora enseguida vamos a ver un poquito de esto, pero lo importante es remarcar que todas las personas tenemos impedimentos. No hay nadie en el mundo que pueda absolutamente todo, ¿sí? Y quizás si hay alguien aquí estaría bueno que nos comente, pero seguramente todos ustedes tienen algún tipo de limitación en una actividad. Y si, por ejemplo, pusiéramos, no sé, como a un atleta como nuestra normalidad y nos comparáramos con ese atleta, seguramente todos quedaríamos fuera de esa normalidad, ¿sí? Entonces, para pensar que ese criterio quizás hay que replanteárselo y empezar a generar espacios diversos. Entonces, como comentaba, la discapacidad podría tener una forma permanente, ¿sí? Que no se pueda superar en el tiempo. Ahí en el gráfico estamos viendo, por ejemplo, si una persona tiene sordera. Podría ser temporal, quizás por un momento yo transito una discapacidad, puede ser una infección de oído, en ese momento se me va a complicar alguna actividad. Y también podría ser situacional, que está relacionada con el entorno donde hacemos la actividad. Por ejemplo, imagínense un barman en una disco, ¿sí? Que hay mucho ruido, y quizás alguien viene y le habla, y por ese ruido en el entorno, bueno, va a estar imposibilitado de realizar esa conversación o cierta acción, ¿sí? Bueno, y es importante ver qué dicen los números al respecto, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, hay un 15,5% de personas con discapacidad en el mundo, con una discapacidad en el sentido estricto, como esta definición que contaba al principio. Bien, y en nuestro país, más o menos, si la memoria no me falla, es un 12% la cantidad de personas con discapacidad. Y acá hay que hacer un alto en un número que a mí me llama bastante la atención, que es, si tomamos a nivel país, hay un 32% de población que tiene algún tipo de discapacidad. Bien, pero otro dato que es más alarmante es que de este conjunto, un 3,3% de personas con discapacidad son empleadoras, ¿sí? Es decir, que pareciera que las personas con discapacidad solo subsistimos, pero no podemos adquirir o llegar a roles de liderazgo, si se quiere, ¿sí? Y ahí es, bueno, donde entramos un poco a trabajar y donde nos gusta hacer hincapié para que estos números empiecen a mejorar, ¿sí? Podamos alcanzar a más personas. Bueno, y pasa al siguiente, si quieres, Martín. Acá trajimos dos imágenes, y es un poquito para hacer una reflexión entre todos. ¿Qué dirían que vemos
por ejemplo, en la imagen de la izquierda. ¿Sí? Seguramente si les pregunto, algunos dirán, bueno, veo personas trabajando, hay personas que están sentadas, dialogando, haciendo su actividad cotidiana, parecería que están en una oficina, ¿no? Es un día normal en la oficina, antes de la pandemia, por supuesto. Y quizás, si vemos a la derecha, muchos podrán decir, bueno, vemos personas con discapacidad, vemos usuarios de silla de ruedas que están reunidos. Y acá hacemos un alto, ¿no? Porque, ¿por qué no podemos decir que las personas de la derecha son personas que están trabajando? ¿Y por qué no podemos decir que las personas de la izquierda son personas con discapacidad? ¿Sí? Esto es como, bueno, tiene que ver un poco con los sesgos, de decir, lo primero que nos viene a la mente es que estamos en presencia de personas con discapacidad. Y no entramos, sí, como en decir, bueno, la persona podría estar desarrollando una actividad de su vida cotidiana. Bien. Y este tema tiene que ver con lo que viene a continuación, que es un poco, bueno, ¿a qué nos enfrentamos las personas con discapacidad en nuestro día a día, en nuestras actividades? ¿Sí? Algo, como decía, es esto de las creencias y los sesgos en torno a la discapacidad. Bien, se puede pensar que las personas con discapacidad no vamos a poder comprometernos con un trabajo, no vamos a poder tomar responsabilidades, ¿sí? Y esto es un poco de los mitos que también buscamos romper. Y acá también hay una creencia como una dicotomía, ¿no? Porque por un lado, cuando se habla de las personas con discapacidad, se nos trata como ejemplos de superación, ¿no? Van a escuchar que siempre dicen, mira, esta persona estudia, trabaja, es un ejemplo, ¿no? Y a mí me gusta como romper con eso, ¿no? No somos ni ejemplos por hacer lo que hace una persona en su vida cotidiana, ni tampoco seres de luz, como a veces dicen. Y esto es un poco la creencia. Pero por otro lado, también se tiene una mirada infantilizadora respecto a la discapacidad, ¿sí? Se cree que podemos ser personas aniñadas, y esto viene de la mano con que quizás faltan oportunidades laborales y que las empresas se animen a contratar personas con discapacidad. También está la falta de educación, ya sea por una cuestión edilicia, ¿sí? Por falta de accesibilidad, o también porque, por ejemplo, ahora con la pandemia, que muchas personas empezaron a incorporarse a la educación formal, bueno, faltan plataformas que sean accesibles. Es decir, podríamos tener una persona que utiliza un dispositivo, como puede ser un lector de pantalla, así brevemente un lector de pantalla convierte en voz, ¿sí? Todo lo que está contenido en la pantalla. Entonces le va a ir leyendo a la persona el contenido de la pantalla. Y si nuestra aplicación, nuestra plataforma educativa no es accesible, la persona se va a estar quedando afuera de ese medio para poder estudiar. Y también pasa que hay falta de cursos con perspectiva de accesibilidad. Es decir, supongamos que la persona logra, ¿sí?, encontrar una plataforma accesible, pero a veces falta esa perspectiva de los docentes que digan, bueno, quizás el alumno necesita algún tipo de adaptación al material educativo, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y también, obvio, algo muy conocido es la falta de transportes accesibles que nos permitan movernos por la ciudad, porque seguramente conocerán que en Capital tenemos sobre todo un poco de suerte, pero en las provincias no hay muchos transportes accesibles, colectivos. Si nos queremos tomar un subte, seguramente nos pase que podemos encontrar ascensor para bajar, pero cuando queremos salir del subte nos vemos atrapados. ¿Y esto por qué lo traemos? Bueno, porque se imposibilita lo que es trasladarnos, por ejemplo, a una oficina, si quisiéramos asistir al trabajo o a nuestro lugar de estudio, ¿sí? Con la pandemia, bueno, todo esto mejoró un poquito en cuanto a lo virtual, porque quizás las empresas se están animando a contratar más personas con esa modalidad, pero aún falta mucho por trabajar. Bueno, esto que también decíamos, sí. Sumo, Vale. Importante esto del transporte también, más allá, y obviamente principalmente de que es inaccesible en muchos casos, sobre todo en ciudades fuera de Capital y Buenos Aires, tiene que ver también con el costo, ¿no? Que a veces tenemos que disponer de mucho más de recursos para poder acceder a un montón de servicios o de comodidades o de espacios que deberían ser accesibles. Por ejemplo, un caso concreto de hace poquito es de Uber, que en Estados Unidos estaba cobrando un fee, una comisión adicional de espera, porque había personas con discapacidad que requerían de un tiempo adicional cuando tenían que subir, acceder
al auto, y la aplicación estaba cobrando esa espera como parte de ese viaje. Entonces vemos cómo hay un costo, además de tener barreras, hay un costo que debemos pagar las personas con discapacidad por no tener, en este caso, los espacios accesibles, o en este caso sería como la empatía, o que la aplicación permita considerar algo que exceda a nosotros, y ese acondicionamiento del espacio para poder movilizarnos. Sí, tal cual. Es como que siempre hay que tener un gasto extra cuando uno tiene una discapacidad, y no tendría por qué ser así, ¿sí? Y también hay algo súper importante, que es no poder realizar elecciones, porque a veces uno no puede elegir por lo que le gustaría hacer, o a dónde quisiera ir, a dónde quisiera estudiar, ¿sí? Simplemente tiene que elegir lo que hay, o lo que es accesible. Entonces nos estamos perdiendo un montón de elecciones, ¿sí? Por ejemplo, algo que me viene siempre a la mente es, si yo quiero ir a un bar, vieron que ahora están todas las mesas súper altas, es como esa moda, bueno, antes de la pandemia sobre todo, y para los usuarios de silla de ruedas, esa mesa nos llega a la frente. Entonces es algo muy visual, muy gráfico, que uno simplemente no puede elegir a dónde asistir, sino tiene que estar buscando, bueno, a ver qué hay accesible para poder, no sé, socializar, o para poder asistir. Bien, algo también importante es que se suele pensar en estas creencias, en estos sesgos, que también somos personas dependientes, ¿sí? Que no, por eso no podríamos comprometernos con un trabajo, y es un poco lo que remarcaba de la falta de oportunidades en lo laboral, que son todos mitos, obviamente, ¿sí? Y algo también que se suele pensar es que se ve a la discapacidad como si fuera una tragedia, como que quien vive una discapacidad ya está, queda fuera de toda actividad o de la sociedad. Y para nada es así, ¿sí? Porque si eliminamos las barreras, todos podemos acceder a realizar las actividades que queramos. Y bueno, también queríamos hoy transmitir un poquito de lo que fue nuestra experiencia en el mundo de IT, de sistemas. Siempre me gusta remarcar que particularmente en mi experiencia tuve suerte, o fui privilegiada en que no me costó ingresar al mundo de sistemas. Bueno, también ayuda que es una carrera muy demandada, entonces eso facilita un poco la inserción. Pero no es lo que suele pasar con el colectivo de personas con discapacidad. Cuesta siempre dar ese primer paso para encontrar trabajo, para que una empresa se anime, rompa con esos prejuicios, no piense que porque tenemos una discapacidad vamos a faltar más al trabajo, o nos vamos a enfermar, así que son todas creencias también que hay en el colectivo de las personas. Y bueno, particularmente en mi caso, yo soy estudiante de la UBA, ya próxima a terminar la carrera. Sí me costó al principio lo que fue en el mundo educativo a nivel edilicio, bien porque no había muchas adaptaciones en la universidad. Tuve que llegar y como pedir baños accesibles para mujeres, porque también se piensa que es una carrera de hombres, entonces solo había baños para hombres. Bueno, falta también de rampas, algunas adaptaciones en el establecimiento. Pero la verdad que ingresar después al mundo de sistemas se me facilitó. A la segunda empresa donde postulé, quedé, y siempre remarco que nunca la discapacidad intervino en el proceso laboral, ¿sí? en el proceso antes de entrar a la empresa. Yo pasé por todas las entrevistas, pasé por las pruebas técnicas, los exámenes, y recién en el último momento, cuando me estaban haciendo la oferta laboral, me comentaron el tema de la discapacidad, si yo iba a necesitar algún tipo de adaptación en el puesto laboral. En ese momento, bueno, yo no necesitaba nada más que el lugar fuera accesible, por suerte el establecimiento era accesible, pero claro, no pasa en la mayoría de las empresas, ¿sí? A veces se entiende que es difícil adaptar un edificio, si es quizás antiguo, es difícil, no sé, que tenga ascensores, que tenga todo lo reglamentario, ¿sí? Pero ahí está bueno que las empresas empiecen a aprovechar esto que decía de la modalidad virtual, para que más personas puedan acceder a esa empresa. Y me gusta siempre decir que a mí particularmente no me gusta que mi discapacidad esté en el currículum, porque no es algo que me define como profesional, ¿sí? Algunas personas quizás lo quieran comentar porque se sienten más cómodas, eso está bien a criterio de cada uno, pero está bueno que en los procesos laborales o para tomar una persona, la discapacidad sea como un ítem más, o ver, bueno, ¿qué va a necesitar el empleado para este puesto? ¿Sí? Pero que no sea un impedimento, o que no sea lo primero que se nos venga a la mente cuando queremos contratar a una persona que tiene discapacidad, ¿sí? En mi caso, el primer día cuando me llamaron por teléfono,
yo comenté lo de la discapacidad porque me iba a tener que trasladar a la oficina, y obviamente si había escaleras no podía, pero nada más, como dije, fue algo secundario, y en el día a día la verdad que no tuve problemas en desenvolverme en el trabajo. Pero sí no es lo que pasa en el común de las personas con discapacidad. Y ahí, bueno, es un poco el trabajito que venimos haciendo con Martín, en tratar de romper con esos estereotipos o pensamientos de la discapacidad. Martín, ¿querés compartirnos también tu experiencia? Perfecto. No sé cómo estamos de tiempo, pero nos quedan algunas presentaciones más. Estamos perfectos. Ahí me hacen, desde control me están haciendo señas. Me avisan por cucaracha acá que está todo bien. Bueno, contamos un poco la experiencia personal, como decía Vale. En mi caso también creo que tuve el privilegio, tuve la suerte de poder empezar a trabajar en tecnología desde muy chico. Y eso obviamente me permitió empezar a desarrollarme tanto en lo profesional como también en lo personal, porque sabemos que uno cuando empieza a trabajar y empieza a compartir en equipo y se siente valorado, que no nuestra condición, sino nuestra habilidad, nuestra capacidad nos permite desarrollarnos. Y tuve la suerte de empezar de chico siendo programador, trabajando en forma remota. Asimismo en una empresa yo soy de la ciudad de Rosario y también trabajaba de forma remota para una empresa de la ciudad de Rosario, o sea que esto estamos hablando del 2005 más o menos, donde el trabajo remoto no era tan común, así que tuve ese privilegio, y a partir de ahí, bueno, uno empieza a moverse en diferentes áreas de la tecnología, y me acuerdo que un poco como puntapié para arrancar esta iniciativa de Integrarte, fue una experiencia que tuve, yo quería empezar a trabajar. El Estado tiene un cupo de inclusión de personas con discapacidad del 4%, y yo ya venía trabajando en tecnología, pero quería trabajar en algún rol, en algún puesto, en una oficina, en algún espacio que me permita generar impacto, ¿no? Poder transmitir mi experiencia con la tecnología y con mi experiencia en la discapacidad, por transitar una discapacidad. Y me acuerdo que me postulé y fui a una reunión donde había varias personas con discapacidad. Y me acuerdo que el puesto de trabajo que ofrecían, si bien todo trabajo es bueno, todo trabajo es digno bajo condiciones sanas, ¿no?, de trabajo, era un rol muy como armado para cumplir con ese porcentaje de inclusión. Y yo veía a los compañeros, las compañeras que tenía al lado, que podían capacitarse en tecnología, que era algo que yo ya había hecho, y tenía la suerte de tener espacios, oportunidades para desarrollarlo, y ellos veían como que ese rol, el rol que estaban ofreciendo desde ese puesto, era muy armado para acomodar papeles, como un rol muy forzado, y decía, bueno, pero pueden acceder a trabajo mucho más calificado. Está faltando la oportunidad ahí de formarlos, de capacitarlos, y no porque ellos no quieran, como decía Vale, no porque nosotros no queramos, porque somos vagos, pero estamos esperando la carencia, tenemos un rol de carencia, o queremos la asistencia del Estado, la asistencia familiar, no. Era porque no nos encontrábamos con un montón de espacios accesibles de edilicios o de contenido, de perspectiva o de sesgos, que es lo que vamos a contar un poco en esta segunda parte rápida que hacemos, y tiene que ver con estas barreras que mencionaba anteriormente Vale, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer primero desde nuestro lugar, cada uno de nosotros, para que no se repita esto, que estos sesgos, estas barreras no se sigan generando, y sobre todo en el mundo digital, que somos nosotros quienes los generamos en día a día y en cualquier acción que hagamos en Internet, desde generar un post en una red social, ya somos generadores de contenido y eso podemos evitar que tenga barreras también. Entonces, primero evitar usos o términos incorrectos, ¿no?, cuando nos referimos a la discapacidad. Hay un montón de estudios acerca de eso. Como yo siempre digo, yo más allá de transitar una discapacidad, no me convierto en un especialista en discapacidad, pero sabemos que se utilizan habitualmente en medios masivos todavía, que son, digamos, los medios mainstream, los que tienen mucha pantalla, todavía términos incorrectos para referirse a las personas con discapacidad. También pensar desde el lugar donde están cada uno de ustedes, si los procesos que hacen diariamente y los espacios que habitan, tanto digitales como físicos, son accesibles, ¿no? Si uno mira para los costados o analiza un poquito las herramientas que utiliza diariamente en su entorno, son accesibles, y ver cómo podemos cambiar o cómo podemos hacer una acción para mejorar eso. Generar capacitaciones con perspectiva de accesibilidad.
¿bien? Y no solamente las plataformas de lo técnico, sino los contenidos que generamos, y no solamente que esos contenidos eviten barreras para personas ciegas, sordas, o que utilizan algún dispositivo que no sea un mouse tradicional o un teclado, sino también que esa perspectiva, que el conocimiento no se transmite de una sola forma, sino que se transmite de muchas maneras diferentes, y cada uno de nosotros percibimos la información de diferentes maneras, o sea, quitar esa normalidad que mencionaba Vale anteriormente, como ese estándar de que todos hacemos las cosas de una misma manera. Y pensar todo lo que hagamos, ya vemos si trabajamos en una empresa que genera productos que van a usar otras personas, con esa perspectiva de accesibilidad, ¿no? Desde el comienzo, el momento cero. Hay muchos casos que ya tenemos cosas generadas, armadas, que ya tienen barreras de accesibilidad. Bueno, vamos a tener que trabajar en solucionarlas, en remediarlas, como se le llama. Pero si no, desde el momento cero, desde el punto cero, de cualquiera sea nuestro rol, podemos tenerlo en cuenta, esta perspectiva, y generar espacios que sean accesibles desde el vamos, y no tener que trabajar mucho, tener mucho esfuerzo después para hacerlo accesible si no se tuvo en cuenta desde el principio. Entonces, eso es lo que podemos hacer todo. Ahora les contamos rápidamente lo que hacemos con Integrarte, que trabajamos en tres ejes, que es tecnología, accesibilidad e inclusión. Accesibilidad como puente, digamos, entre la tecnología y lograr la inclusión real. En pantalla están algunas capturas de imágenes de testimonios que nos fueron dejando los alumnos. Ahora les contamos lo que hacemos con Integrarte. Acá un breve resumen de nuestro manifiesto. Y tiene que ver con la realidad, ¿no? Que por suerte está avanzando mucho estos espacios de diversidad e inclusión que tienen las empresas, o de eventos que ya empiezan a tener en cuenta la diversidad. El otro día participé de un hackathon que se llama Startup Weekend, y uno de las verticales de trabajo, más allá de modelo de negocio, de ejecución, de cuestiones de una startup, tenían como eje la diversidad y la inclusión. Entonces me parece súper importante que esos espacios se estén abriendo, pero en lo que es propiamente laboral, encontramos que los perfiles buscados distan mucho de las oportunidades que tenemos las personas con discapacidad. Y distan mucho, ¿por qué? Porque, de vuelta, somos vagos, queremos lo fácil. No, por todas las barreras que mencionó antes Vale en la presentación. Entonces, ¿qué hacemos con Integrarte para, bajo este manifiesto, ponernos en acción? Primero, somos un equipo que tenemos rol activo de personas con discapacidad, mentores, instructores, personas del equipo que trabajamos en accesibilidad, transitamos una discapacidad, ¿bien? Tenemos el rol activo. Y eso tiene que ver principalmente para romper muchos sesgos, tanto de personas con discapacidad aparente como sin discapacidad aparente, donde muchas veces dicen, bueno, ¿cómo será trabajar? ¿Cómo una persona ciega me va a enseñar a programar? Bueno, rompemos todos esos sesgos. Y también para las personas con discapacidad, que tienen a veces, por el entorno, por la experiencia, se han sentido frustrados, bueno, queremos visibilizar los espacios que estamos ocupando en ese rol activo para motivar. ¿Bien? También queremos generar conocimiento y potenciar esas habilidades que tenemos todos. Algunos tenemos habilidades que quizás no fueron muy desarrolladas por esto de estar frustrados, por haber tenido experiencias fallidas, por entornos a veces familiares o sociales que nos condicionan a poder desarrollarnos laboralmente y socialmente, y como principal también esto de eliminar barreras de accesibilidad. No accedemos a tener los perfiles necesarios que nos piden las empresas porque los cursos que están a disposición para adquirir esos conocimientos no son accesibles. Y sobre todo tampoco muchas experiencias, por ejemplo, de trabajo en equipo, de habilidades más blandas, como se le llama, que solamente se generan cuando uno trabaja en equipo y comparte espacios de trabajo. Y si no está esa oportunidad de poder, o sea, no vamos a acceder nunca a esos requerimientos. Entonces, ¿qué hacemos con Integrarte? Bueno, generamos capacitaciones, formaciones con mentores que trabajan en tecnología, transitan una discapacidad para romper esos sesgos. Este año nos pusimos un programa junto a Andava, que es una empresa que nos acompaña hace mucho, y la menciono porque no es menor que una empresa se comprometa a esta etapa que es de capacitación inicial para personas que no tienen conocimiento. Entonces es importante que las empresas empiecen a tener en cuenta este punto de partida, más allá de estar bien que estén buscando perfiles y que además tengan a una discapacidad con espacios adaptados de trabajo y demás, pero falta este trabajo previo que es
formar, ¿no? Y este año nos propusimos tener 120 becas, logramos más de 2.800 prescriptos en 6 cursos de IT, de introducción a desarrollo y demás, de 24 provincias, obviamente incluida la ciudad de Buenos Aires, 7 países. Medimos también el impacto de participación de personas con discapacidad, porque es el valor que a nosotros nos permite ver si estamos generando espacios inclusivos de accesibilidad y de participación de personas con discapacidad. Y este año, ya finalizándolo, con el último curso que arranca esta semana, que no está contabilizado acá, llegamos a este objetivo de 120 alumnos y alumnas, y el 75% de los participantes tienen algún tipo de discapacidad. Y es importante que nos propusimos este número, que puede ser quizás chiquito en el universo que es Internet, pero la intención que tenemos es acompañar, no solamente enseñar, transmitir el conocimiento así de forma fría, sino tener un seguimiento, saber en qué podemos adaptar mejor los contenidos, en qué nos estamos equivocando, y también viendo cómo es la evolución de este alumno, de esta alumna, hacer su seguimiento, ver si está motivado por ese camino o quizás le interesa a otro, y finalmente quizás en algún momento poder acompañar en una inclusión, en una experiencia real en una empresa, sabiendo nosotros cómo fue la evolución de ese participante, cómo creció, cómo se siente, qué habilidades desarrolló, qué habilidades quiere desarrollar y aún no pudo, y demás. Así que ese es el impacto de la experiencia de Vale, mía y de los demás mentores que participan, de tomar este rol activo, motivar, incentivar, y en un entorno IT de desarrollo, de programación, de sistemas en general, que nos permite hacerlo adaptado, flexible y dinámico para cualquiera sea la capacidad que tengan las personas. ¿Bien? Les dejamos, Vale, si querés acá compartir algunas de las comunidades que nos acompañan en las redes nuestras. Sí, les dejamos aquí los links, sí, a DALAT, que es la Comunidad de Desarrollo Accesible de Latinoamérica, que reúne a profesionales en accesibilidad, y bueno, también las de sistemas que trabajan por espacios más inclusivos. El ciclo de Mundo Digital Accesible, que es una capacitación, sí, que se hizo con UTN de Córdoba, y ahí pueden encontrar un montón de clases sobre accesibilidad para quienes les interese. Y también el blog de Katy, que fue una exalumna y también forma parte de DALAT, donde cuenta su experiencia. Ella tiene una discapacidad visual y cuenta toda su experiencia sobre cómo es también trabajar en el mundo de IT. Y por supuesto, bueno, las redes de Integrarte para quienes quieran seguirnos y saber más al respecto. Ahí compartí Twitter e Instagram, que son como las dos redes que más se mueven, pero también estamos en LinkedIn, en Facebook, si quieren seguirnos por ahí. Aprovecho rápidamente, le voy a mandar un saludo a Maru, que está entre los participantes, que nos dejó un saludito ahí. Maru nos acompaña desde los principios de la fundación, con toda su experiencia, y aparte, más allá de su experiencia, el cariño que nos da para trabajar, así que le mandamos un saludo, y a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Bueno, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas que quieran hacernos. Yo creo que tenemos. Tenemos 4 minutitos, ¿no? Están dejando comentarios muy lindos, ¿no? De muy buena charla. Mariana Simón es una diseñadora que trabaja en el Departamento de Informática en Salud, y Marian tiene mucha experiencia trabajando con personas con discapacidad, y dice, culturalmente nos falta mucho, pero aún seguimos dando visibilidad de que de este modo iremos avanzando y cambiando los paradigmas. Bueno, si alguien quiere levantar la mano para que le habilitemos el micrófono, lo puede hacer. Si alguien quiere escribir una pregunta, también. Yo lo que les quería preguntar es, ¿qué comentario o consejo, para decirlo de alguna forma, le pueden dar a una organización, una empresa, una institución que esté interesado en incluir a personas con discapacidad en su planta de trabajo? Bien, que por mi parte que se animen a dar ese paso, porque es como incluir a cualquier otra persona, simplemente charlar con la persona que va a entrar a nuestra empresa y preguntar quizás qué adaptaciones requiere, ¿no? Quizás uno piensa que es re difícil contratar a una persona con discapacidad, que hacen falta un montón de adaptaciones, pero a veces es solo charlar con la persona y ver qué necesita, porque encasillamos a la discapacidad como en cajitas, ¿no? Como que todos los que tienen discapacidad motriz necesitan esto. Y no, es como que somos todos diversos, entonces está bueno adaptarse de acuerdo a lo que quiere la persona, ¿sí? Y animarse y contactar a otras organizaciones que estén en lo mismo, quizás para pedir algún consejo, algún asesoramiento.
Totalmente, sumo también, creo que preguntarse, supongamos que trabajamos en una empresa, en una institución, en una organización, mirar para el costado si estamos en forma presencial, o mirar en nuestras reuniones diarias que tenemos a través de todas estas herramientas, si hay personas con discapacidad en ese grupo, y si no las hay, preguntarnos por qué, ¿no? Y ahí empezar a trabajar. No las hay porque tenemos sesgos, no las hay porque han intentado formar parte y no han podido. Entonces de ahí empezar a trabajar en eso. Quizás primero si es concientización, si es un poco de generar empatía, de mostrar realidades, de solamente acercarse primero a alguna comunidad para romper esos miedos, esos sesgos. Ese sería un lindo paso. O sea, hablar de lo que genera tener entornos diversos, ya creo que un montón de empresas, si lo están teniendo en cuenta, es porque ya saben el potencial que hay. Bueno, ahora falta motivar a que se sumen las personas, ¿no? Si los espacios están creados, las grandes organizaciones principalmente están sabiendo que la diversidad genera espacios de trabajo mucho más amigables y mejores ideas, creatividad, perspectiva. Bueno, perfecto el espacio. Ahora, ¿qué estamos haciendo previamente para que eso se concrete de verdad? Eso creo que sería importante. Gracias. Bueno, yo aprovecho que tengo el micrófono abierto para aprovechar el último minutito y hacerles una pregunta a Valeria y a Martín, justamente retomando esto último que estaba nombrando Martín, acerca de cuanto más diverso es el equipo, más creativas van a ser las ideas o las soluciones que piense ese equipo. Nosotras tomamos esto como premisa para organizar este conversatorio y les queríamos preguntar en el ámbito específicamente de salud digital o de salud, si ustedes pueden percibir algún sesgo o alguna falta de accesibilidad que sea producto de que falta representación de personas con discapacidad en los equipos que están produciendo esos servicios o esos productos. Sí, ahí, bueno, agregar quizás también el tema de aplicaciones accesibles, ¿no? Porque a veces las plataformas, incluso cuando uno quiere atenderse en forma virtual, falta un poco también de accesibilidad por ese lado, ¿sí? Que, o sea, una persona si es ciega, que pueda navegar, que pueda acceder a esos espacios. Sí, como dice Vale, y pensar que si estamos haciendo una solución hagamos una solución con, ¿verdad? No solamente porque a veces como que se busca solucionar o facilitar la experiencia, la calidad de vida de las personas como grupo sin incluirlos, ¿no? Sin trabajar juntos, sin validar si esa solución que va a ser útil, ¿no? Para quienes transitan una discapacidad, pensando que esa herramienta o esa aplicación o ese desarrollo va a ser para personas con discapacidad. Creo que en ese tipo de soluciones es 100% necesario que participen, no solamente como usuarios finales, sino también personas que transiten una discapacidad, pero tengan los conocimientos técnicos también, ¿no? Porque a veces se toma a la persona de discapacidad solamente como usuario final, como validador, y no como generador, como rol activo, como genere propuestas, ideas, desarrolle, diseñe, programe, todo lo que conlleva, ¿no?, armar un producto digital o alguna solución digital. Así que creo que, como conclusión, al menos de mi parte, es que en todo lo que nos propongamos, miremos para los costados, tengamos en cuenta si está participando alguien que en verdad va a ser usuario de eso y que pueda ayudar a la construcción. Bueno, muchas gracias Valeria y Martín. Me gustó también, me quedo con esa frase de hacer con, que me parece que en salud definitivamente el desafío va por ahí. Venimos construyendo, me parece, soluciones demasiado sesgadas por no incluir a los usuarios finales, así que hacer con es el cambio de paradigma. Así que bueno, muchas gracias Valeria y Martín. Igual le invitamos al público, si se quedan con alguna duda, capaz que las preguntas caen después, que igual se animen a ponerlas en el chat y después vemos si hacemos algún posteo al respecto